Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar que los grandes eventos que sucedieron en la historia bíblica, la mayoría de los protagonistas de estos eventos eran jóvenes. Si nosotros nos podemos analizar los eventos más grandiosos, los jóvenes estaban involucrados. Podemos ver cuando el Señor reveló no solamente a los ángeles, a los mundos que no cometieron pecados, sino también a la humanidad, lo que el Señor iba a hacer por el ser humano que era entregar a su Hijo para morir por nosotros. El personaje principal de quién era? Abraham, Isaac, un adulto y un joven de aproximadamente 17 años, ¿no? Y si nosotros vamos a lo largo de la historia de la Biblia, podemos ver una persona que logró con el poder de Dios no convertir, no voy a utilizar la palabra convertir, pero predicar al mayor monarca del mundo hasta entonces conocido, ¿no? José, cuando fue para Egipto era un joven, ¿no? Pasó algunos años en la cárcel todavía. José estaba joven cuando fue ante Faraón. Podemos ver a los 4 jóvenes hebreos en Babilonia, que a través de su testimonio convirtieron al mayor monarca, Nabucodonosor. Podemos ver al joven que le fue confiado una misión muy importante en el Nuevo Testamento, para guiar, para ser el líder espiritual de la mayor iglesia hasta entonces, la iglesia de Éfeso. Esta misión le fue entregada a Timoteo, que era un joven. Entonces podemos ver que los jóvenes tienen un papel muy importante en la historia bíblica. Mi pregunta es, ¿por qué en nuestros días esto se ve tan poco? ¿Por qué en nuestros días los jóvenes no son protagonistas para las cosas buenas? Y lamentablemente vemos que muchas veces los jóvenes son protagonistas, pero en cosas que no son para el edificamiento espiritual. Y entonces yo empecé a estudiar y me deparé con algo. Lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día es lo que nosotros llamamos de una guerra cultural. Y la guerra cultural, de un lado nosotros tenemos a Satanás, que él está tratando de usar los 5 sentidos del ser humano. ¿Cuál vendría siendo los 5 sentidos? La visión, la audición, el olfato, el tacto y el paladar. Y a través de esas 5 avenidas, Satanás, si tú no logras dominar con el poder de Dios las 5 avenidas del alma, Satanás te va a vencer. Las 2 avenidas, podremos decir que las 3 avenidas que Satanás más está utilizando para hacer no solamente que los jóvenes, sino que los adultos, que el pueblo de Dios pierda su identidad, es la visión, la audición y el paladar. Son estas 3 avenidas que Satanás está utilizando para hacer que el pueblo de Dios pierda su identidad como un pueblo peculiar. Vamos a abrir nuestras Biblias y aquí nosotros vamos a ir entendiendo un poco esto. Abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí entonces nosotros vamos a empezar a ver el inicio del gran conflicto. Y este gran conflicto aquí, nosotros vamos a ver quién son el objetivo, el propósito, la meta de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, Satanás iba a luchar contra quién aquí? Contra Cristo, ¿verdad? Pero iba a haber un conflicto, aparte de él tener el conflicto con Cristo, ¿contra qué más iba a tener el conflicto? Contra la iglesia, contra la simiente, ¿verdad? Aquí entonces vemos que hay 2 grupos. Satanás no estaba solamente preocupado con Cristo, sino con el linaje, con la simiente de Cristo. Y Génesis capítulo 3, versículo 15,
está estrechamente conectado con Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, aquí nosotros vamos a ver que este capítulo aqui está estrechamente conectado porque agora aqui nosotros vemos que el conflicto continúa. Pero ahora este conflicto acá, esta guerra, esta pelea, esta batalla aquí, ya no es más literalmente con Cristo, sino es con otro grupo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, una vez más nosotros estamos viendo aquí este conflicto, ¿no? Esta guerra entre el bien y el mal. Pero aquí hay algo interesante. Satanás se ira contra ¿quién? Contra la mujer. Nosotros sabemos que mujer en la profecía es iglesia. Sin embargo, Satanás, él no hace la guerra a la mujer, sino hace la guerra a ¿quién? Contra él, la simiente, ¿verdad? O lo que nosotros costumamos hablar mucho, el remanente. Entonces nosotros podemos ver aquí que estos dos capítulos están conectados. Y ahora en estos dos capítulos aquí, nosotros podemos ver que Satanás está interesado, su propósito es en hacer la guerra al pueblo de Dios. Hay un libro, yo tomé la libertad de hacer la traducción de esta cita. El nombre del libro es El Remanente. Y miren lo que nos dice esta cita, el libro El Remanente. No sé si hay en español, sinceramente no lo sé. Yo lo he visto en portugués, hice la traducción y espero en Dios que la traducción esté bien hecha. Y nos dice así la cita. De hecho, Apocalipsis 12:17 es Génesis 3:15. Casi 6,000 años tarde, los dos son casi como accesorios colocados alrededor. Alrededor prácticamente toda la Biblia, que es sobre todo a descripción del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ok, toda la Biblia se trata de qué? Toda la Biblia, el relato principal, la historia principal de toda la Biblia, ¿qué es? El conflicto entre quién? Entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y aquí entonces este libro nos está hablando que Génesis y Apocalipsis son dos libros que van, ¿qué entonces? Entrelazados, van conectados. Nosotros siempre decimos que Daniel y Apocalipsis son dos libros que están conectados, ¿verdad? Que uno es el candado y otro es la llave. Pero en Génesis también, ahí nosotros encontramos todo el conflicto en Génesis, también lo encontramos en Apocalipsis. Son dos libros que están entrelazados. Y mire lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Hechos de los Apóstoles, página 467, la sierva del Señor nos dice así. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy bien. Entonces aquí la sierva del Señor, para que quede bien claro, para que todos podamos comprender perfectamente, lo que la sierva del Señor nos está diciendo aquí es más o menos como los ríos. ¿Dónde es que terminan todos los ríos? En el mar, ¿verdad? De igual manera, todos los 65 libros de la Biblia, ellos van a terminar en uno. La Biblia tiene 66 libros, pero los 65, ellos van a terminar ¿en qué libro? En Apocalipsis. En Apocalipsis es el clímax del gran conflicto.
Apocalipsis nos da el panorama final de lo que va a suceder, ¿no? Y aquí entonces quiero dar algunos ejemplos en la Biblia del conflicto que hubo desde el Génesis. Por ejemplo, con la apostasía de Caín, porque Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ¿verdad? Con la apostasía de Caín, él mata a su hermano. ¿Quién es la siguiente simiente que Dios levanta? Set. Bien. ¿Dónde vivía Set? ¿Dónde vivía Set y sus descendientes? No. En el campo, muy bien, las montañas. Set y su descendencia vivían en las montañas. La descendencia de Caín vivía ¿dónde? Estos sí vivían en las ciudades. De hecho, el primer constructor de ciudad, ¿quién fue? Caín, y puso la primera ciudad tenía el nombre del primogénito de Caín, ¿no? Y entonces aquí nosotros empezamos a ver que hay un grupo que vive apartado y otro grupo que vive en las grandes ciudades. Pero lamentablemente, poco a poco, la descendencia de Set empieza a mezclarse ¿con quién? Con la descendencia de Caín. Y los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres aquí no tienen nada relacionado con los ángeles, sino que son la descendencia de Set. Ellos miran las hijas de los hombres, las hijas de Caín, miraron que ellas eran ¿cómo? Hermosas. Eran mujeres muy bellas. No quiere decir que las hijas de Set no eran bellas, sino que la manera que las hijas de Caín se vestían era de una manera muy atractiva, muy llamativa, que entonces los hombres cuando bajaron de las montañas y que miraron a estas mujeres quizás media desnudas, enseñando partes de su cuerpo que las hijas de Set no lo hacían. Y entonces ellos miraron esto y les pareció hermosas. Y entonces empezaron a mezclarse. Y esto fue tan grande, la apostasía del pueblo aquí de Dios fue tan grande, que entonces si Dios no tiene que intervenir, la simiente de Génesis 3:15 se hubiera acabado ahí. Porque la Biblia en el libro de Génesis nos dice que el corazón del hombre era de continuo hacia qué? Al mal. Y que todo el mundo estaba infectado con el virus del pecado. Pero aquí, ¿quién es el siguiente remanente entonces que Dios levanta? En este periodo. Escuché bien, Noé, muy bien. Dios levanta a Noé como un remanente. Y la Biblia misma dice que cuando Dios mira la tierra, ¿quién es el único justo que Dios miró? A Noé. Y ahora entonces Dios, mirando a Noé, lo llama y hace de Noé su remanente, su pueblo peculiar. Y entonces Noé ahora con su familia empiezan a trabajar, a construir el arca. Pero una vez que el arca, se me olvidó el monte, que Ararat, ¿no? Que el arca ahí paró, y entonces que el pueblo baja, entonces allí el pueblo empieza, los hijos de hecho los hijos de Noé, toda la descendencia de la humanidad ahora viene de los hijos de Noé, pero ¿quién fue el apóstata de los tres allí? Entonces el hijo apóstata, Can, ahora este hijo apóstata empieza a influenciar sobre las demás naciones. Y una vez más el pueblo empieza a entrar en apostasía. Miren que siempre Satanás, primero él trató con la fuerza, con Caín y Abel, matando. Satanás miró que él no tenía éxito con esto, porque él mata la simiente y Dios manda otra simiente. ¿Qué hace Satanás? Entonces empieza a mezclar una guerra cultural, porque tienen los principios del pueblo de Dios y Satanás poco a poco, solapadamente, empieza a meter sus principios en el medio del pueblo de Dios para corromperlos y para destruirlos desde adentro. Y entonces ahora el pueblo empieza a entrar en una profunda apostasía y el siguiente remanente que Dios llama, ¿quién fue? Sal de tu tierra, la casa de tu parentela. Abraham, Dios llama a Abraham
Y entonces ahí, de Abraham, Dios ahora va a ser un nuevo remanente, un nuevo pueblo, una nueva simiente. Dios hace un pacto con él. Y entonces nosotros vamos viendo que esta promesa se cumplió en Isaac. Después Isaac tiene sus 2 hijos. Después de los 2 hijos hay un problema ya familiar entre Saúl y Jacob. Es Saúl y Jacob. Y entonces ahora la primogenitura pasa para el menor. Y ahora el menor tiene 12 hijos. De estos 12 hijos, uno es mandado para Egipto y ahora toda la simiente, todo el pueblo de Dios es mandado ¿hacia dónde? A Egipto. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios estando en Egipto? ¿Ellos se influenciaron sobre los egipcios o los egipcios sobre ellos? Los egipcios sobre ellos, porque ahora el pueblo fue esclavizado y lo primero que se quita a un esclavo, ¿qué es? Su libertad. La libertad. Y la libertad de culto. Se les quita la libertad de culto y la sierva del Señor mismo nos dice que el pueblo aquí dejó de guardar la ley de Dios y dejó de guardar el sábado. Pásanse los años y entonces Dios levanta un nuevo remanente. ¿Quién es? Moisés, muy bien. Y ahora de Moisés, Dios los lleva ¿a dónde? Al desierto. Dios lo lleva al desierto para prepararlo en el desierto, para quitar toda la cultura que le había agarrado de los egipcios, toda la filosofía egipcia, lo lleva al desierto para enseñarlo en la sencillez del desierto, para prepararlo como pastor de oveja. Miren que algo tan interesante aquí. ¿Cuál era la profesión abominable para los egipcios? Un pastor de oveja. Era abominable. Y Moisés, él había sido enseñado en la cultura egipcia. Y para él ser pastor de oveja era algo abominable. Y justamente Dios lo saca de allá, lo manda al desierto para prepararlo en lo que para él era una abominación. Era un trabajo de los peores que habían. No es de casualidad que cuando los hermanos de José vienen para Egipto, ¿qué es lo que para Egipto? Lo que es que José les dice a ellos: digan a Faraón que ustedes son ¿qué? Pastores, para que Faraón no quiera meter ustedes acá en la corte, porque José conocía a sus hermanos y sabía que sería fácil de que ellos se corrompieran. Y ahora entonces Dios trae a Moisés, saca a su pueblo de Egipto. Y entonces voy a avanzar bastante. Y entonces ahora nosotros llegamos a Daniel. Y ahora en Daniel aquí, Dios permite que Nabucodonosor lleve todo su pueblo a Babilonia. Pregunto, ¿cuántas personas de Jerusalén fueron llevados a Babilonia? Miles. Miles de personas. De estas miles de personas, ¿cuántas se mantuvieron firme del lado de Dios? Solamente 4. Miren acá que lo que Satanás él quiere hacer, Satanás él quería corromper la simiente, porque ¿de qué tribu iba a salir la simiente que le iba a aplastar la cabeza a Satanás? De Judá. Satanás quería corromper al pueblo de Dios, no matarlos más, sino que quería corromper, porque si Satanás lograra corromper toda la simiente, no iría a nacer aquel que le iba a aplastar la cabeza. Entonces nosotros podemos ver que todo lo que está pasando en el mundo, y que porque parece que la gente ya no tiene más interés por las cosas de Dios, es por un solo propósito, es por una sola razón. Es que está habiendo una guerra cultural y nosotros tenemos un grave problema. ¿Cuál es nuestro problema? Es que muchas veces nosotros no conocemos la estrategia de nuestro enemigo. O quizás no nos interesa conocer las estrategias de nuestro enemigo. Y por muchas veces no conocer las estrategias de nuestro enemigo, muchas veces no nos damos cuenta de que solapadamente el enemigo se mete en el pueblo de Dios y los corrompe desde adentro. Por eso que es muy importante. No estoy diciendo aquí que ahora se tiene que poner a estudiar qué es el satanismo, qué es la masonería, lo que es ser jesuita, no, nada de esto.
simplemente conocer cuáles serão as estratégias do inimigo. Não estou dizendo que devemos enfocar-nos em lo que está haciendo e lo que vai ser. Não. Claro que devemos, nossa prioridade tem que ser em conhecer a Deus, em conhecer as Escrituras, em procurar ser semejante a nosso Criador. Pero também é importante conhecer as estratégias e qual é o método que Satanás está utilizando para corromper, para dañar a juventude, os niños e as demás pessoas. Porque uma coisa eu les digo, a serva del Senhor mesmo disse que Satanás é hábil lector de quê? De las Escrituras, de la Bíblia. Ela disse que Satanás, ele não estudia, Satanás, ele escudrinha as Escrituras para conhecer os eventos proféticos e então fazer e no momento que ele conhece os eventos proféticos, ele sabe que estratégia utilizar para fazer com que o povo de Deus esteja dormido e não se dê conta de las coisas que ele está fazendo. Então, todo o conflito que nós estamos vendo em nosso meio, sem lugar a dúvida, podemos falar que é uma guerra cultural. Há três tipos, há três grupos de remanente que eu quero mencionar aqui. O primeiro remanente é o remanente histórico. É o remanente histórico. E aqui nós vamos ver, vayamos ao livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. E aqui então nós vamos ver o remanente histórico ou o remanente... se me foi a palavra. Bueno, se me foi a palavra, que é, não? Pero vamos utilizar esta palavra, o remanente histórico. Ezequiel capítulo 11, versículo 13, nos dice así. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaí, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Mira aqui, então nós estamos vendo o remanente histórico, ou o remanente, bueno, não me vem a palavra, então não quero inventar uma palavra aqui, não? Então aqui, este remanente aqui, quem eram? Os judíos. Pero há que entender algo, este evento aqui, ele sucede pouco antes del año 586 a.C. Nabucodonosor já havia invadido a Jerusalém, já havia levado a Daniel e os demás jovens, depois volviu a invadir e levou outro grupo, e isto acá, cerca do ano 586 a.C., Nabucodonosor estava a ponto de invadir a Jerusalém de novo para destruir por completo a cidade. Pero há ponto que eu quero enfatizar muito acá, que é que ser remanente não é sinônimo de salvação. Ser remanente não quer dizer que porque este grupo aqui ele é remanente, não quer dizer que ele está de parte de Deus. E é algo que nós devemos entender. Nem todo é remanente. Todos aqueles que estão com o grupo de remanente são em verdade remanente. E vamos a ver, para que não quede com mis palavras, o que diz a serva del Senhor no livro Eventos de los Últimos Días, página 247. Eventos de los Últimos Días, página 247, nos diz assim. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Wow. Apocalipse, não vamos abrir. Apocalipse 12, 17. ¿A quem nós aplicamos? A la iglesia adventista, ¿verdad? A nosotros. Lo aplicamos a nosotros y decimos que nosotros somos ¿qué?
el remanente. Pero hay que entender algo. No es que porque tú estás con la iglesia remanente, que tú eres un verdadero remanente. Y la sierva del Señor lo deja muy claro. Ser miembro de la iglesia no es garantía, no es sinónimo de qué? De salvación. No es sinónimo de que tú y yo estamos salvos. Es más, ahí utilizo algo muy fuerte. Ninguno de 20 que están escritos, los nombres escritos en el libro de la iglesia, están listos para qué? Para terminar su historia en este mundo, para la crisis que vendrá. Entonces, es decir, que porque yo estoy acá y que yo digo que esta iglesia es la iglesia remanente, no quiere decir, esto no es sinónimo de que yo ya la tengo asegurada, o de que yo ya estoy salvo, o de que ya para mí está garantizada, ya está asegurada la salvación. Esto no es así. Es un triste error y es un peligro muy grande pensar que porque yo vengo a la iglesia los sábados, porque yo estoy acá, yo soy el remanente y ya estoy salvo. Esto no es así. Cada quien aquí sabe cómo está su relación con su Creador. Cada uno de nosotros aquí sabemos cómo está nuestra vida. Sabemos cuáles son las luchas que nosotros tenemos, cuáles son nuestras debilidades. Sabemos nuestra condición. Pero de una cosa yo quiero que quede muy claro para todos nosotros aquí. Y yo no quiero ser alarmista, extremista, fanático, nada de estas cosas. Pero una cosa yo quiero que quede bien claro. Porque nosotros estamos aquí sentados hoy. Eso no quiere decir que tú y yo ya estamos salvos. Esto no es garantía de salvación para nadie. Ser miembro de la iglesia adventista, guardar el sábado, no quiere decir que tú y yo ya estamos salvos. Entonces, hay el primer grupo que nosotros encontramos del remanente, es aquel remanente que está, pero que muchas veces no está salvado. Hay el segundo remanente. Y esto acá, yo no estoy diciendo que ustedes no están salvados, o no estoy diciendo que este texto se aplica literalmente a ustedes, no es esto, sino que yo quiero que nosotros entendamos y que hagamos un autoanálisis de nuestra vida. Esto acá no es para atacar a nadie. El segundo grupo es lo que nosotros llamamos y conocemos como el remanente fiel. Para poder entender esto, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y aquí entonces, el contexto de este capítulo nos está hablando del profeta Elías. Y nos está hablando de lo que estaba sucediendo con el pueblo, ¿no? Y Elías creía que él se había quedado solo, que todos se habían inclinado a Baal. Y entonces aquí el Señor le contesta a Elías. Primera de Reyes 19, 18, capítulo 19, versículo 18, nos dice así. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Miren acá entonces, que el remanente fiel es aquel grupo que en medio a toda la apostasía, que en medio a toda crisis espiritual, toda la guerra cultural que esté pasando a su alrededor, este grupo, él no se doblegará ¿a quién? A Baal, a Satanás. Es un grupo que se mantiene fiel de parte de Dios. Y mira qué clase de hombres es lo que Dios espera, que Dios quiere para los últimos días. Mira lo que la sierva del Señor nos dice, lo que es que el mundo necesita hoy. El libro La Educación, la página 54, el libro Educación. El libro Educación, la página 54, nos dice así. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sean tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantenga de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos.
Mire qué interesante, que la mayor necesidad del mundo entonces de que hombres que valientes, hombres que no se dejan temer, no se intimidan, perdón, no se intimidan por cualquier persecución. Hombres que cuando miren la apostasía hagan frente a la apostasía. Hombres que no se inclinen ante a los ídolos por causa de la mayoría. Es hombres y mujeres que están de parte de la verdad, de parte de la justicia, aún que se desplomen ¿qué? Los cielos. Estos son hombres y mujeres que el Señor necesita. Pero aquí hay una frase que lamentablemente muchas veces nosotros confundimos. Porque dice que estos hombres tienen que señalar ¿qué? El pecado y llamar el pecado por su nombre. Pero bueno, aquí hay algo muy importante. Muchas veces nosotros pensamos que llamar el pecado por su nombre, señalar el pecado es regañar al pecador. Y no tiene nada que ver esto. Llamar el pecado por su nombre es ir y decir al pecador lo que él está haciendo está mal y que el pecador, cuando usted termine de hablar con él, se termine siendo edificado. Pero lamentablemente muchas veces nosotros decimos y pensamos, no, las cosas hay que decirlas como son. Hay que llamar el pecado por su nombre. Estoy de acuerdo. Pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cuál era el método de Cristo? ¿Cómo era que Cristo llamaba el pecado por su nombre? ¿Qué pasaba con su voz? ¿Hacía con lágrimas en su voz? ¿Con lágrimas en sus ojos? Cristo señalaba el pecado, por ejemplo, cuando Cristo estaba en el pozo allá, al mediodía, y que aparece esta mujer que tenía una vida de no muy buena fama, y que Cristo empieza a señalar el pecado de esta mujer. Pregunto, ¿cómo esta mujer terminó? Convertida y edificada. Y aparte de convertida, ¿qué es lo que hace esta mujer? Ella va a su ciudad y trae a las personas para escuchar a Cristo. O sea, en el momento que esta mujer tuvo el encuentro con Cristo y fue edificada, lo primero que ella hace, ella quiere compartir con los demás el perdón que ella había sentido y recibido de Cristo. Entonces, es decir, cuando tú hablas con el pecador y tú le empiezas a mostrar el pecado y este pecador termina enojado contigo o queriendo pelear contigo, muchas veces el problema no está con el mensaje, sino el problema está con ¿quién? Con el mensajero. Tenemos que tener esto muy en claro. El problema nunca está con el mensaje. El mensaje no es el problema, sino que muchas veces el problema está con el mensajero. Porque yo encuentro en la Biblia que cada vez que Cristo se deparaba con un pecador, el pecador terminaba siendo edificado por Cristo, convertido por Cristo, y él depositaba toda su vida en la obra de Cristo. ¿Por qué es que esto no pasa hoy en día? Porque es que cuando nosotros salimos a dar un estudio bíblico, o porque cuando salimos para hacer la obra misionera, parece que, con perdón de la palabra, lo que voy a utilizar aquí, espero no ofender a nadie, parece que lo que nosotros hablamos entra por un oído y sale por el otro. Y la persona no termina siendo edificada, y la persona no termina siendo transformada. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está conmigo, que quizás no me he consagrado lo suficiente, quizás no me he preparado lo suficiente, o quizás no he tenido el tacto suficiente para hablar con esta persona. No estoy diciendo que ahora tenemos que ser acahuete con el pecado, no. No debemos ser acahuetes con el pecado, no debemos ser permisivos con el pecado. Debemos denunciar el pecado, debemos señalar el pecado. Sin embargo, el pecador tiene que ser edificado. Y si el pecador no está siendo edificado,
entonces hay un problema. Y el problema no es con el pecador, el problema no es con el mensaje, puede que sea que el problema esté conmigo. Entonces es algo que nosotros debemos analizar. Hay que analizar, porque la sierva del Señor en el libro Obreros Evangélicos dice que en la obra de Dios no existe el fracaso. En la obra de Dios no existe el fracaso. Dios no fracasa, Dios no fracasó, Dios no fracasa y Dios no fracasará. Entonces, si no hay fracaso en la obra de Dios, entonces hay que hacer un autoanálisis de nuestra vida y ver qué métodos son los que nosotros estamos utilizando. Y quizás el problema está con el método que estamos utilizando para llegar a las personas. Vamos a ir avanzando. Vayamos a ver el tercer grupo, que es el remanente escatológico o el remanente profético. Isaías, el profeta Isaías capítulo 1, versículo 18 al 19. Isaías capítulo 1, versículo 18 al versículo 19 nos dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Quiero hacer una pregunta aquí. Este texto que el hermano Jorge acaba de leer, ¿este texto está en el pasado? ¿Este texto está en el presente o en el futuro? Si nosotros lo analizamos bien, este texto está señalando al futuro. Este texto nos está hablando del futuro. Claro que ahora este texto se puede aplicar al presente allá, pero también este texto tiene una aplicación para el futuro, para el pueblo que iba a venir. Este texto nos está mostrando que es un pueblo que es pecador, que tiene sus luchas, pero que es un pueblo, un remanente que necesita al 100% de Cristo y de la misericordia y el perdón de Cristo, porque ¿cómo es la condición de este grupo aquí? ¿Es santa o pecadora? Pecadora. ¿Cómo son sus vestiduras? Rojas, es decir, es un pueblo pecador. Pero una vez que este remanente aquí es escatológico, él tiene un encuentro con Cristo. ¿Cómo se pondrá sus vestiduras? Blancas como la nieve. Y la promesa de Dios es que este pueblo va a comer ¿de qué? Este pueblo va a comer del fruto, este pueblo se va a alimentar, Dios los va a alimentar. O sea, aplicando para el futuro, este alimento aquí no es el alimento temporal, el alimento de este mundo acá, sino es lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Y podemos ver que este texto aquí puede estar conectado también con, no vamos a abrir, Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 nos habla que el remanente de Dios está ¿dónde? ¿Dónde está la mayoría del remanente de Dios? En Babilonia. Pero este pueblo, en el momento que ellos escuchen el mensaje, y aquí entra el punto importante que yo les mencioné un poco atrás. Porque este pueblo aquí, cuando ellos entiendan, cuando ellos escuchen el mensaje, ¿qué es lo que va a hacer este pueblo? Salir de Babilonia. ¿Por qué es que el pueblo no está saliendo de Babilonia todavía? Entonces, ¿por qué no estamos dando el mensaje para este pueblo? Porque no estamos dando el mensaje que este pueblo necesita escuchar. Porque una vez que llegue, pero hay algo adicional que va a hacer con que el pueblo salga de Babilonia, que nosotros encontramos en el versículo 1, que nos dice que el mundo será alumbrado ¿con qué? ¿Con la gloria de quién? De Dios, es decir, que este pueblo estará lleno de ¿qué entonces? Del Espíritu Santo. Esto me da a entender algo preocupante, alarmante, que actualmente, ¿qué falta para la iglesia entonces? El Espíritu Santo. Y esto es triste. Pero a mí, voy a hablar en primera persona,
no quiero hablar aquí ustedes, no, a mí. Este texto me está dando a entender que a mí me falta ¿qué entonces? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es lo que está faltando, ¿no? Porque una vez que el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios esté lleno del Espíritu Santo y que el pueblo de Dios predique al mundo, los de afuera van a ver. Y ahí entra el punto que yo les hablé del remanente histórico. Porque la pluma inspirada nos dice que ellos van a venir de allá y ¿qué van a hacer? Tomar lugar de muchos que están aquí solo calentando banca. Entonces, es lo que yo mencionaba, el remanente histórico. Aquellos que, soy adventista por tradición, soy adventista por costumbre, voy a la iglesia los sábados porque no tengo nada mejor que hacer. Este remanente, este pueblo es un remanente histórico. Él nació en un hogar adventista, nació en una familia adventista y por tradición, por historia, esta persona asistía a la iglesia, pero él nunca fue un remanente fiel, ni tampoco un remanente escatológico. Y cuando entonces el remanente fiel y el remanente escatológico empiece a predicar y que el pueblo de Dios que está en Babilonia salga de Babilonia, el remanente histórico lo primero que va a hacer es salir del medio del pueblo de Dios. Por eso es que es importante tú y yo conocer las estrategias de Satanás, lo que Satanás está haciendo para que el pueblo de Dios se encuentre en una condición dormida y que no pueda recibir el Espíritu Santo. Es muy importante esto, porque si nosotros entonces ahora conocemos los métodos que Satanás está utilizando para ponernos en esta condición, lo primero que tú y yo vamos a hacer es despertarnos. Y en el momento que nos despertamos y que ponemos las vestiduras, la vestimenta de Cristo, nosotros ponemos que Cristo ponga sus vestiduras en nosotros, sobre nosotros, entonces la iglesia cumplirá con su misión. Quiero ahora hablar un poco de lo que yo vengo mencionando un poco, las estrategias de Satanás que tienen que ver con la guerra cultural. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 9. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Aquí nosotros vamos a ver la recomendación que el Señor dio a su pueblo y ahí viene diciendo lo que el pueblo debería hacer, pero lamentablemente vamos a ver el resultado. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 nos dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El consejo que el Señor está dando para su pueblo aquí es para que ellos no copiaran a quién. ¿Qué naciones eran estas? Paganas, muy bien. Naciones paganas. Y entonces, pero ahora, ¿cuál era el contexto histórico del pueblo de Dios, de los israelitas aquí? El contexto histórico de ellos es que ellos salieron de Babilonia. Por 400 años ellos fueron ¿qué? Esclavos. Abriram parênteses acá. Hay un versículo en la Biblia que dice 430 años estuvieron en Egipto y otro texto que dice 400 años. ¿Cómo entender esto? Acuérdense que cuando el pueblo llegó allá, José todavía estaba con vida. José duró, no sé exactamente cuántos años fueron, pero en el tiempo que José estuvo con vida, el pueblo no fue esclavo. El pueblo empezó a ser esclavo a partir del momento que entró un nuevo faraón y el faraón no conocía a quién, a José. Y por no conocer a José, por temor, esclavizó el pueblo. Y por eso que dice que 400 años fueron esclavos, pero vivieron 430 años en Egipto. Pero bueno, aquí entonces nosotros estamos viendo que el pueblo pasó por 400 años siendo esclavos en Egipto. Y ahora cuando el pueblo viene acá, el pueblo era, podríamos decir que era un pueblo libre. Es más o menos, digamos acá, cuando un papá, él tiene a su hijo muy allá, estricto, y no hagas eso, no hagas esto. Y en el momento que el papá suelta un poco, ¿qué hace este hijo? Ahí se va, ¿no? ¿Verdad? Es como un perrito, ¿no? Que tú lo tienes allá todo el tiempo y no lo sueltas. En el momento que usted lo suelta,
va en una carrera tremenda, ¿no? Y entonces aquí el pueblo ahora, antes de que el pueblo entrase a Canaán, el Señor está diciendo, mira, antes de que ustedes entren acá, el consejo que yo les doy es, no hagan lo mismo que hace este pueblo pagano. Tanto los cananeos cuanto los madianitas, este pueblo, una de las cosas, si nosotros seguimos leyendo acá, el Señor prohíbe que se pase a su hijo, ¿por qué? Por fuego, ni a su hijo, ni a su hija, pero que en su medio tampoco haya magos, astrólogos, adivinadores y aquellos que hablan con los muertos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el Señor está diciendo a su pueblo, no lo hagas nada de esto y que en su medio no haga nadie que haga estas cosas. Lamentablemente, el pueblo no hizo caso a la voz de Dios. Y el pueblo poco a poco se fue corrompiendo con la cultura de este pueblo, de los paganos. Por ejemplo, una de las cosas que ellos hacían, cuando dicen, sacrificaban a sus hijos a los dioses. Y vas a pensar, no, pero qué crueldad de este pueblo. Pero hay que entender algo. El culto de ellos estaba regado aparte de idolatría, de sexo ilícito. Había bestialismo, homosexualismo y un montón de otras cosas. Y entonces muchas mujeres allá, lo que ellas hacían en la hora del culto, tenían relaciones ilícitas para embarazarse. Estas mujeres se embarazaban y después, en el momento que nacía su bebé, porque no era un bebé legítimo, no era un bebé hecho de su matrimonio, entonces estas mujeres, cuando nacían sus bebés, ellas presentaban como ofrenda a Baal y los pasaban por fuego y los mataban, los quemaban. Entonces, eso era lo que hacían estas mujeres, ¿no? Y entonces aquí el Señor viene diciendo, cuando entres allá, no hagas como ellos, no hagas. Pero ahora aquí nosotros vamos a ver cuál fue la estrategia que Satanás, él utilizó para hacer con que el pueblo cayera. Vayamos al libro de Números, Números capítulo 25, versículo 1 al versículo 3. Números capítulo 25, versículo 1, 25, versículo 1 al versículo 3, y nos dice así. Moraba en Israel, en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál fue la estrategia que las moabitas utilizó para hacer con que el pueblo de Dios fornicara y adorara a los ídolos? ¿Cuál fue la estrategia que ellos utilizaron? ¿Llegaron así de frente y dijeron, vamos a hacer un sacrificio? No. Estas mujeres primero llegaron, ¿perdón? Ajá. Así como las hijas de los hombres, ¿no? Que la descendencia de Set miró que las hijas de los hombres eran hermosas, estas mujeres entraron al campamento de una manera muy sutil y su vestimenta era muy atractiva. Mostraba mucho, marcaba mucho su cuerpo. Y mire que Satanás, él no utiliza aquí a hombres. Satanás utiliza a mujeres. Y con esto acá yo no quiero criticar o a tirar piedra a las hermanas, acá no es nada de esto, ¿ok? Pero Satanás, él tiene más éxito cuando él utiliza una mujer. Él tiene más éxito. Y podemos ver a lo largo de la historia bíblica, Satanás siempre utilizó mujeres para hacer los hombres caer. Hay muchas mujeres en la Biblia que son grandiosas mujeres, mujeres que tuvieron una obra importantísima. Para mí, personalmente, la mujer que tuvo la obra más importante de la Biblia fue María. Porque en su vientre cargó nadie más y nadie menos que el Señor de todo el universo. El Señor le confió a esta mujer educar a nuestro Salvador.
Entonces, o sea, ¿quieres obra más importante, obra más extraordinaria que esta? Yo no la encuentro. Sinceramente, tú puedes buscar, pero yo personalmente no encuentro ninguna obra más importante que la obra que el Señor confió a María. Con esto acá no estoy diciendo que yo idolatro o adoro a María, no, simplemente tengo una admiración, un respeto por la obra que esta mujer realizó en la Biblia. Pero bueno, y entonces aquí las moabitas, ellas se mezclan con el pueblo y los invita, gana su confianza y los invita a que primeramente a comer. Miren acá, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que son 3 estrategias principales que Satanás va a utilizar? Los ojos, la visión, la audición y el paladar. Los invita a comer mujeres atractivas, ganó a los hombres por la visión y después los invita a hacer un sacrificio. Y estos hombres, cuando empiezan a hacer sacrificio, ellos dijeron, pero mira, nuestro sacrificio tiene que ir acompañado con relaciones sexuales. Pero como los hombres ya estaban con sus mentes embotadas por la alimentación que tuvieron, entonces cuando las mujeres les presentan esta propuesta, pues, facilito. Estos hombres empezaron a fornicar con estas mujeres y empezaron a adorar a Baal, a Astarotes, a Moloch y a los demás otros dioses. Y el sacrificio acá, algunos de estos sacrificios que estos hombres que habían visto Dios abrir el mar rojo, que miraron Dios enviar 10 plagas a Egipto, estos hombres que escucharon la voz de Dios, estos hombres que por 40 años caminaron con el Señor por el desierto y que nunca pasó hambre y que sus zapatos crecían en sus pies conforme ellos iban creciendo, cuando las mujeres los invitan, estos hombres empiezan a hacer sacrificios humanos. ¿Y cuál fue la estrategia de Satanás? Mezclar la cultura. Satanás empieza a mezclar la cultura, empieza a mostrar algo diferente para ellos y estos hombres como inocentes, que de inocentes no tenían nada, cayeron en una profunda apostasía. Y la rebeldía de este pueblo fue tan grande que ¿cuál fue el castigo que Dios envió para el pueblo? Una mortandad, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa cuando el pueblo allá, que Dios habla con Moisés? Y que Dios dice a Moisés, mira, está pasando esto es en medio del pueblo, y que el pueblo empieza a clamar a Dios. ¿Qué es lo que hace un hombre allá? Agarra una moabita, el sinvergüenza pasa por el medio, el pueblo clamando a Dios, pasa por el medio del pueblo, lleva a la mujer a su tienda para tener relaciones con esta mujer. Miren cuán bajo ellos cayeron. Pero no fue de la noche a la mañana. Esto fue solapadamente, gradualmente. Miren, hay 3 grupos de pecadores. Hay aquellos que permiten el pecado, hay aquellos que contemplan el pecado y hay aquellos que cometen el pecado. El pueblo acá primero permitió que se cometieran estos pecados, contempló los pecados y después practicó los pecados. El consejo que Dios les había dado, no haga conforme a las naciones paganas de allá, no hagan estos sacrificios, no pasen a sus hijos por fuego y no pasen a sus hijas por fuego. Este pueblo acá, cuando ellos se contaminan, pero poco a poquito, muy lentamente, muy gradualmente, el pueblo entra en apostasía a llegar a un punto de empezar a adorar a Moloch, a Baal y los demás dioses. Entonces, mire cómo Satanás él es astuto. Él utiliza la estrategia que él utiliza es ganar primero la confianza de la persona. Vamos a ir avanzando, porque ya se nos está ganando el tiempo. Vayamos a... No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Bien, les quiero hacer una pregunta. Si yo les pregunto a ustedes acá, si yo le pregunto a ustedes, ustedes no tienen calor, es un calorón, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes aman a Dios o al mundo? ¿Qué me contestarían ustedes? Seguramente todos me van a decir, no, yo amo a Dios. Ahora la pregunta es, nuestras actitudes, ellas revelan ¿qué? Que amamos. No necesitan contestar, ¿ok? Cada quien conteste para sí, pero nuestras actitudes están demostrando que nosotros amamos a Dios o al mundo. Voy a hacer algunas preguntas y no necesitan contestar en voz fuerte, ¿ok? ¿Qué se nos hace más fácil? El sábado por la mañana llega un familiar a la casa. ¿Qué es más fácil? ¿Quedarme en la casa con mi familiar para recibirlo o venir a la casa de Dios para adorarlo? Si para mí se me hace más fácil quedarme en mi casa con mi familiar, yo estoy mostrando, yo amo más a las cosas del mundo, amo más las cosas porque el sábado ese día pertenece a quién? A Dios, no a mí. Entonces, es decir, si para mí se me hace más fácil quedarme en mi casa con mi familiar para recibir a mi familia, o en vez de invitarlos a venir a la casa de Dios, y se me dicen que no debería, mi deber debería ser, ¿sabes qué? Bien, no quieres ir conmigo, pero hoy lo siento, este día no me pertenece, yo tengo un compromiso con Dios. Eso es lo que yo debería hacer, pero si a mí se me hace más fácil quedarme en la casa, mis actitudes me están mostrando que es más importante las cosas del mundo que a Dios. Otra pregunta, nadie necesita contestar, contéstense para sí mismo. ¿Qué es más fácil? El viernes, quedarme en mi casa o venir al culto de oración. Es que, Señor, tú sabes, salí bien tarde del trabajo. Y yo digo, porque yo voy a hablar por mí, en vez yo estoy en la casa y sabes que mejor me quedo. Y después ya viene, ¿qué haces? Vete a la iglesia. Pero ya ha pasado veces conmigo, yo estoy hablando de mí, ¿ok? Ya me ha pasado veces, sabes que no, mejor no voy. Mejor me quedo acá en la casa. A gusto acá, recibo el sábado con la familia. Pasamos un momento acá y ya a dormir y mañana temprano a la iglesia. ¿Qué se me hace más fácil? Y con eso termino. Llegarme temprano o tarde al culto. No necesito contestar, ¿eh? Y tampoco mire a tu vecino. Muy bien. Vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, nos dice así. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, nos dice así. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ok, el apóstol Pablo nos está hablando claramente que hay ¿cuántos Dios? Un solo Dios. Okay. ¿Cuántos señores? Un solo Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando y enseñando. La pregunta es, la cultura en que nosotros vivimos, ¿cuántos dioses y señores hay? Muchos. Ok, de nuevo. Quiero hacer la pregunta, ¿quién domina a quién? ¿Tú dominas a tu estómago te domina a ti? El apóstol Pablo viene diciendo que hay personas que su Dios es su vientre, su estómago. Si mi estómago
me domina, yo estoy mostrando que Él es más poderoso que Dios en mi vida. Y Satanás, sabiendo estas cosas, Satanás va a crear un montón de cosas, un montón de clases de alimento para hacer con que el pueblo de Dios caiga. Y podemos ver claramente que siempre antes de una profunda apostasía del pueblo, ¿qué era lo primero que venía? La glutonaría. Lo primero que venía era la glutonaría. Lo primero que venía era esto, la borrachera. Y entonces después el pueblo entraba en una profunda apostasía. Y hoy en día no es diferente. La sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días dice que el 144,000, aquellos que estarán de pie para encontrarse con Cristo, venir en las nubes con poder y gran gloria, tendrán que vencer 3 enemigos, que es el cansancio, la espera y el hambre. Yo digo por mí, mi esposa sabe cuando tengo hambre. Pregúntele a ella, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo, amor? De mal humor. ¿Quieres ver yo con mal humor? Déjeme con hambre. Porque lamentablemente, mi estómago, él me está mostrando, ¿sabes qué? Yo te mando, ve a comer, si no, la gente va a pagar. Si tú no comes, la gente va a pagar por los platos rotos. Entonces, esto está mostrando, si mi estómago me hace sentir coraje cuando no estoy comiendo, es porque me está mostrando que todavía Él tiene poder sobre mí y que Él es mi Señor. ¿Qué es lo que te domina? ¿Tú dominas el Internet o el Internet te domina a ti? ¿Qué es lo? Miren qué aparato tan pequeño. Pero este aparato nos tiene como esclavos. Posición de sumisión, cuando los esclavos se acercaban a su amo, ellos se ponían en la posición así. Y este aparatito acá, muchos dicen, no, es que ahí viene la marca de la bestia, el Satanás nos va a controlar. Ya nos está controlando, hermanos. Esto acá, Satanás puso todo acá, el mundo está acá. El mundo está acá. El teléfono acerca a las personas que están lejos y distancia las personas que están cerca. Porque antes en la mesa, la familia cuando sentábase para comer, tenía un diálogo, ¿sí o no? Hoy en día es cada quien en qué. Una mano, la mano izquierda con el teléfono y la mano derecha con el tenedor, ¿no? Y no disfruta la familia, no disfruta la comida y estás ahí. Entonces, esto me muestra que la cultura nuestra tiene varios ídolos y que lamentablemente estos señores, estos ídolos nos están controlando. Tengo otra acá. ¿Quién domina a quién? ¿Tú dominas tus emociones o tus emociones te dominan a ti? Yo ya escuché gente decir, no, es que yo tengo un carácter fuerte. Y yo digo las cosas en su cara. Perdóname, tú tienes un carácter débil. Porque la persona que tiene un carácter fuerte, es decir, la persona que es fuerte de carácter, ¿sabes qué carácter? Tú no me vas a dominar. Me controlo muy bien. Vino acá en la lengua y lo pusiste de nuevo. Santiago nos dice, uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, ¿cuál es? La lengua. Pregunto, ¿quién domina a quién? ¿Tú a la lengua o la lengua a ti? ¿Qué tamaño es el incendio que ocasiona la lengua? ¿Cuál es el problema? Muchas veces yo vengo acá con el hermano Hernández, tengo confianza con él. Mira, hermano Hernández, no sabe que el hermano, mira lo que ha hecho y esto y el otro. Y le cuento todo, ¿no? Pero el hermano Hernández quizás tenga confianza con otro hermano que es de mucha confianza para él. Entonces el hermano Hernández va allá, mira hermano Javier, que esto, el pastor me contó esto y esto y esto. Y el hermano Javier, ¿en serio? Y ahora el hermano Javier tiene confianza con otro hermano. Y cuando se da cuenta,
Ya. Y ahora, ¿cómo apagar este incendio? ¿Cómo apagar? No se puede. Si hay una cosa que Dios abomina, es la lengua perversa, la lengua chismosa. Para Dios esto es una abominación. Entonces nosotros estamos viendo, mis queridos hermanos, que nuestra cultura ejerce una influencia poderosa sobre nosotros. Ejerce un poder sobre nosotros. Y ahora nosotros tenemos que luchar contra nuestra naturaleza. Y aparte de luchar contra nuestra naturaleza, tenemos que luchar contra la cultura que está en nuestro entorno para no hacernos pecar. Un caso clásico de la Biblia, Lot y sus hijas. ¿Cuál era uno de los pecados capitales de Sodoma? El incesto. Y mira lo que hicieron las hijas. Entonces mira acá, por conta la cultura como ejerció una influencia poderosa sobre ellos. Para ir avanzando, la conferencia general, y ahora que voy a entrar especialmente a los jóvenes adventistas. La conferencia general está muy preocupada con los jóvenes porque la iglesia está perdiendo a muchos jóvenes. Y entonces la conferencia general hizo un estudio y de cada 10 jóvenes que entran a la universidad, ¿sabe cuántos se mantienen firmes? ¿Ah? 2. Casi. Un 70% sale de la iglesia. Es decir, que de cada 10, 3 son los que se mantienen firmes en la iglesia. Y entonces ellos, con los jóvenes universitarios que salieron de la iglesia, la Asociación General hizo una se dice encuesta, ¿verdad? Una encuesta con ellos. El primer punto dijeron, ¿por qué es que ustedes salen de la iglesia? ¿Sabes lo que contestaron? Por la hipocresía de los miembros de la iglesia. Y yo me pongo a pensar, ok, si hay hipocresía en la iglesia, está bien. Pregunta, ¿en el mundo hay hipocresía? ¿Qué vas a hacer ahora? Si saliste de la iglesia porque hay hipocresía y te metiste en un lugar que 99% son hipócritas, ¿y ahora qué vas a hacer? Tú no vas a poder utilizar esta excusa cuando venga el legislador de todo el universo, el Señor, tú con el Señor cara a cara, y el Señor pregunta, ¿por qué te alejaste de mis caminos? Ah, Señor, por la hipocresía de los hermanos de la iglesia. Ok, ¿y esto qué? Eso no es excusa para que tú te vayas. ¿Por qué tú no mostraste la verdad para ellos? Pero empezaron a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué es que ustedes han dejado de creer? ¿No? Y entonces, para la sorpresa, 86% de estos jóvenes dijeron, yo ya no creo más que existe un santuario. Ya no existe, yo no creo que Cristo está en el santuario celestial. Esta doctrina yo creo que es invención de la iglesia, no existe un santuario. Pues bien, veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Cristo en su santuario. ¿Cuál sería la estrategia de Satanás para los últimos días? Cristo en su santuario nos dice así. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué es el fundamento de nuestra fe? La correcta comprensión de qué? Del santuario. Es el fundamento, es la base de nuestra fe. Pero mira la siguiente cita en el mismo libro, Cristo en su santuario, lo que la mensajera del Señor nos dice acá. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. La estrategia, una de las estrategias final que Satanás iría a utilizar en los últimos días es hacer con que el pueblo dejara de creer en qué? En el santuario. Y si nosotros quitamos el santuario, podremos decir que se acabó todo.
porque nuestras creencias, nuestra doctrina, nuestros pilares están fundamentados en qué? En el santuario. Si yo quito el santuario, no hay doctrina, no hay pilares, no hay nada. Satanás, sabiendo esto, entonces lo que Satanás iba a introducir en el medio adventista es que no existe un santuario. Y no solamente jóvenes que salieron de la iglesia dejaron de creer que no existe un santuario, sino que muchos miembros dejaron de creer que existe un santuario. Que Cristo no pasó en 1844, que Cristo no pasó del lugar santo al lugar santísimo. No creen más en esto. El segundo punto que iba a suceder, ¿no? Y la segunda cosa que ellos dejaron de creer, que venía en segundo lugar, ¿no? Principalmente, era el don profético de Ellen G. de White. Todos ellos dijeron, yo sinceramente no creo que hay una profetisa para los últimos días. Yo no creo que Ellen G. de White es una profeta. Pero lo más triste de todo esto es que no solamente esto, sino hay muchos adventistas que dejaron de creer en el don profético de Ellen G. de White. Podemos ver claramente que yo, cuando me bauticé en la iglesia, esto fue en el año de 2007. 2007 yo me bauticé en la iglesia y una de las preguntas o que el anciano o el pastor te hacía es, ¿tú crees en el don profético de Ellen G. de White? Esa era una de las preguntas y tú deberías contestar, pues sí o no. Esta pregunta ya no se hace más cuando la persona se va a bautizar, se quitó esta pregunta. Antes, para la iglesia, en el manual de la iglesia, en los puntos principales de la iglesia, Ellen G. de White sus escritos eran inspirados. Así era como la iglesia lo tenía, como libros inspirados. Hoy la posición oficial de la Conferencia General en cuanto a los libros de Ellen G. de White es que no son inspirados, sino son inspiradores. Son consejos inspiradores y que no son consejos inspirados por Dios. Entonces vemos que esto se está quitando. Y una vez que se quite el don profético, mira la cadena que va a suceder. Eventos de los últimos días. La sierva del Señor nos dice acá, y esto ya fue profetizado há mucho tiempo. Eventos de los últimos días nos dice así. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los ha engañado, no se detendrán allí. Redoblará sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Entonces miren acá, quitando el don profético, lo siguiente paso que se iba a dejar de creer era en la santidad de la Biblia, en la palabra de Dios. Y después de ahí los pilares y ahí nuestros principios, nuestras doctrinas, todo eso se va a quitar por simplemente quitar el don profético. El siguiente paso ya se está cumpliendo. Muchos jóvenes adventistas universitarios y ex jóvenes adventistas ya no creen más en la semana literal de Génesis 1 y 2. Ya no creen más que la semana que Génesis es una semana literal de 7 días, que la creación fue en 7 días, que Dios terminó su obra en el 6º día y que en el 7º día descansó. Sino que hoy ellos creen que fueron 7 etapas de la creación. Y el Papa Francisco tiene una frase muy interesante. El Papa Francisco dice que Dios no es un mago que tiene una varita y que dice abracadabra y las cosas suceden de la nada. Pero el apóstolo Pablo, no vamos a abrir porque ya
ya se nos fue el tiempo, pero el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos dice que por la palabra de Dios, el universo fue ¿qué? Hecho. Y que las cosas de la nada existieron. Entonces, si la Biblia me está diciendo que por la palabra de Dios el universo fue creado, fue hecho, ¿cómo es que yo voy a decir que la semana de Génesis no es literal? Pero lo más sorprendente de todos es que pastores que se están graduando hoy en día, y esto yo no saqué de mi cabeza, sino que una vez escuchando un sermón del pastor Stephen Bohr, el pastor Stephen Bohr cuenta su testimonio de que él tuvo un pequeño debate con un recién graduado de la universidad, no dijo el nombre de la universidad, y este pastor le dijo al pastor Bohr que Génesis 1, 2, 3 no es literal y que la semana de la creación no es de 7 días, sino que son de 7 etapas o 7 eras o 7 milenios. Que el universo no fue hecho en 7 días literal. Si pastores saliendo de la universidad adventistas están empezando a creer en esto, ¿qué esperar de los jóvenes que cuando entran a la universidad le van a enseñar el marxismo, el progresismo y todas estas cosas? ¿Qué esperar de ellos? Pues nada, ¿no? El cuarto punto, hay varios puntos, ¿no? Pero yo agarré los principales, que ellos no creen que la iglesia adventista, que el movimiento adventista es el remanente del pueblo de Dios, que no existe una iglesia remanente, que no existe un pueblo elegido, sino que todos son hijos de Dios y que Dios no tiene un pueblo específico. Ignorando por completo Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que nos dice que el dragón se iró contra la mujer y fue a hacer guerra contra su descendencia. Y ignorando las características de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, estos jóvenes tampoco ya no creen más en la santidad del sábado, que ellos no creen que Dios descansó en el sábado y que separó este día para la adoración. La pregunta es, ¿cómo fue que estos jóvenes llegaron a caer tan bajo así? Si tú no conoces tu identidad, si tú no conoces tu historia, estás sujeto a cometer los mismos errores. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, la primera cosa que mi papá y mi mamá me enseñó es, mi papá enseñó su nombre y el nombre de mi mamá, enseñó la dirección de nuestra casa, y lo primero que hace también es enseñar a su hijo memorizar el número de teléfono de la casa. Por si un día este niño se llega a perder, él sabe el nombre de su padre, el nombre de su madre, la dirección de su casa y el número de teléfono de su casa. ¿Cómo aplicar esto para nuestra vida espiritual? Para nuestros hijos debemos enseñarles quién es nuestro Dios, qué es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, cuáles son nuestras doctrinas, cuáles son nuestros pilares, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra fundación, cuál es nuestro origen y cuál es nuestra identidad y principalmente cuál es nuestra misión. Si tú y yo no enseñamos esto a nuestros hijos, cuando estos muchachos salgan de nuestra vista, salgan de nuestra casa y estén allá afuera para que Satanás pueda presentar toda la cultura mundana, toda la filosofía mundana, y estos muchachos no conocen su origen, no conocen su historia y no conocen su misión, será una presa fácil para Satanás. Es por esta razón que tú y yo debemos conocer cuáles son las estrategias de Satanás, preparar a nuestros hijos para que ellos puedan hacer frente a lo que Satanás tiene preparado para ellos. Eso era lo que hacían los valdenses con sus hijos. Los valdenses preparaban a sus hijos, preparaban a sus muchachos y los enviaban a predicar. Y muchos de los padres sabían que estaban enviando a sus hijos y que nunca más volverían a ver sus hijos, porque muchos de ellos o serían encarcelados o asesinados. Pero sus hijos sabían cuál era su historia, su origen, su misión, y a ellos no les importaba.
Nuestra generación falta conocimiento histórico. Nuestra generación falta conocimiento doctrinal. Y nuestra generación principalmente falta el conocimiento del quién es nuestro Dios. Porque si nuestros hijos conocen a nuestro Dios, conocen nuestra doctrina y nuestra historia, cuando ellos estén en Babilonia o cuando ellos estén en Egipto, van a ser un José o un Daniel y no se van a doblegar ante Baal. Pero para esto, tú y yo como padres, como responsables, debemos preparar a nuestros hijos. Si no los preparamos, mis queridos hermanos, mañana vamos a estar llorando porque nuestros hijos se fueron al mundo. ¿Y la culpa de quién es en partes? Mía. La culpa en partes es mía, porque no lo he preparado para el mundo. En mi país hay una frase que dice que los padres educan a sus hijos para el mundo, para hacer frente al mundo. Y yo nunca estuve tan de acuerdo con esta frase como hoy en día. Porque hoy en día cuando tu hijo o tu hija salga, lo primero que le van a tratar de enseñar es lo que hoy está a la orden del día, la ideología de género. Tú hoy puedes ser hombre, mañana puedes ser mujer, y mañana puedes ser no binario. Que la familia tradicional, esto quedó en el pasado, esto es para fanáticos, esto es para extremistas. Le van a enseñar lo que es el marxismo, esta ideología del marxismo que está destruyendo las universidades y principalmente a los jóvenes. Les van a enseñar lo que es el progresismo y todas estas cosas, todas estas ideologías. Por esta razón que el Señor, y vamos a finalizar con San Juan capítulo 15, versículo 16, San Juan capítulo 17, versículo 15 al versículo 16. Y eso es lo más importante que tú y yo debemos saber. Esa acá es la parte central del sermón. Si tú no has puesto atención o si te has desconcentrado por algunos momentos del sermón, ponga atención en esto, porque eso es nuestra idea central del sermón. Esta es nuestra identidad como pueblo. Esta debería ser nuestra filosofía de vida. San Juan capítulo 17, versículo 15 al 16 nos dice así. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no pertenecemos a la cultura de este mundo. Tú y yo no pertenecemos a la filosofía de este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que tener esto en claro. Yo estoy en el mundo, no soy del mundo. Y para mostrar para las personas que yo no soy del mundo, es que la cultura del mundo no tiene que influenciar sobre mí, sino que yo tengo que influenciar sobre la cultura de este mundo. Es como Cristo. Con Cristo andaban ladrones, cobradores de impuestos, leprosos, prostitutas, todas estas personas, la peor clase de la sociedad andaba con Cristo. No Cristo andaba con ellos, sino ellos andaban con Cristo. Y Cristo ejercía una influencia sobre ellos. Y Cristo los transformaba. Entonces, es decir, tú y yo no debemos andar con el mundo, sino que los del mundo tienen que buscar a nosotros, andar con nosotros para ser influenciados por nosotros. Nosotros debemos ejercer una influencia sobre ellos. Nosotros debemos, con el poder de Dios y con el poder del Espíritu Santo, transformar la vida de estas personas, ser una bendición para la vida de estas personas. Pero solo vamos a poder si tenemos esto en mente. Si este chip entra en nuestra mente, quiere decir, tú no eres del mundo, sino que tú estás en el mundo, pero tú eres del reino celestial. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Vamos a finalizar ahora con una palabra de oración. Amado y Santo Dios, gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos has revelado un poco las estrategias del enemigo. Sabemos, Señor, que la cultura de este mundo ejerce mucha influencia sobre nosotros. Pero ya no queremos que esto siga siendo así, Señor, sino que nosotros queremos influenciar sobre el mundo. Necesitamos, Señor, es nuestra misión, debería ser nuestro propósito de vida, influenciar sobre las demás personas. Señor,
No permitas que el enemigo venga a vencer y triunfar en nuestras vidas. Y en esta hora, de una forma muy especial, yo quiero pedir aquí por los jóvenes. Los jóvenes que están aquí en nuestro medio, pero especialmente por aquellos jóvenes que ya no están más, Señor. Por aquellos que, por circunstancias de la vida, tomaron la decisión de apartarse de tus caminos. Aquí, Señor, quiero pedir que tú puedas atender las oraciones de los padres y de las madres intercediendo por sus hijos. Tú mismo dices, Señor, que tú pelearás por nuestros hijos. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que la última oración que tú vas a atender es la oración de una madre, de un padre intercediendo por sus hijos. Y aquí, Señor, estoy seguro que hay padres que por las noches interceden por sus hijos y muchas veces con lágrimas y con súplicas. Y quiero pedir, Señor, que estas oraciones no sean en vanas. Que estas oraciones, Señor, puedan llegar hasta tu trono de la gracia y que tú lo puedas atender, Señor, pero de acuerdo a su tiempo y a su divina voluntad, Señor. Queremos pedir que tú no hagas nuestra voluntad, sino que tu voluntad sea hecha en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes también, Señor. Quiero pedir por tu iglesia también, Señor. Padre, sabemos que el mundo está irado con nosotros. Sabemos que el mundo va a tratar de ejercer influencia sobre tu iglesia. Y quiero en esta hora pedir que tus santos ángeles puedan crear una barrera protectora sobre cada miembro aquí representado, Señor. Ayúdanos, Señor, a detectar el mundanismo que hay en nuestras vidas, para que lo podamos echar de nuestras vidas con tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser reformadores, reparadores, Señor, de nuestras vidas. Y que seamos siempre fieles, Señor, y nunca vengamos a permitir que el mundo venga a entrar en tu iglesia y en tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque por fe creemos que esta oración será atendida por ti. Sabemos que lo mejor tú harás por cada uno de nosotros. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y ya te agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.